Buenas tardes, bienvenidos al edificio, al Centro de Investigación Garum. Por parte de la Delegación de Cultura os damos las gracias por asistir. Señor concejal de Cultura, querido público, me acompañan en la mesa Inés Abad Lafita y Jorge Aguilera Rodríguez. Ellos son los ponentes que van a compartir con nosotros el trabajo de investigación que han titulado De Isla Cristina a la prisión provincial de Huelva, prisión, represión y control político de isleños durante la Guerra Civil. Cuando le propuse el tema a Jorge y después a Inés, pues enseguida aceptaron. Yo creo que es de agradecer que ellos quieran exponer y quieran compartir con nosotros este trabajo que tienen. Ellos son... Empiezo por Inés, por ejemplo. Inés tiene un grado en Historia por la Universidad de Sevilla, es de Isla Cristina, tiene un máster en Documentos y Libros, Archivos y Bibliotecas, tiene un curso de formación en el IAPH, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en grabaciones domésticas, memoria colectiva, metodologías de participación ciudadana para archivos y otras instituciones culturales de la memoria. También tiene un curso, ¿no?, en la Sociedad Española de Documentación e Información Científica y otro en digitalización de documentos. Jorge también es de Isla Cristina, tiene un máster en Patrimonio Histórico y Cultural, tiene grado en Historia por la Universidad de Huelva y tiene un grado en Ingeniería Química Industrial que todavía no ha terminado. Pero bueno, aquí le animamos para que continúe. Así que yo les agradezco por parte de la delegación que hayan aceptado y os agradezco a vosotros que hoy habéis acudido en buen número para escuchar la ponencia que nos tienen preparada. Así que muchas gracias y les cedo la palabra a Jorge y a Inés. Muy buenas a todos, gracias por la asistencia. He visto que habéis venido un gran número de gente, así que de primera muchas gracias a todos por asistir y espero que sea amena la charla, la ponencia y que sea interesante y variada, ¿vale? Voy a presentar también a mi compañera, que aunque la haya hecho Francis, me hace ilusión, porque de primera siempre ha tenido un interés por participar, siempre le ha gustado el tema de la divulgación histórica y documental y nada, simplemente decirle que gracias por participar y espero que os guste. Vamos a hablar en este tema sobre isleños en la prisión provincial de Huelva. Es cierto que muchos de los aspectos de la guerra civil en Isla Cristina se han tratado y se han profundizado y se han hablado particularmente también de diferentes tipos de prisiones, diferentes tipos de campos de concentración, encarcelamiento, fusilamiento, pero veíamos un tipo de documentación que no se ha profundizado mucho. Sí que es verdad que se ha mencionado por encima cuáles son los aspectos generales sobre este tipo de documentación en torno a los prisioneros isleños durante la Guerra Civil en la prisión provincial de Huelva, pero veíamos que podíamos profundizar un poquillo más y sacar más chicha de la documentación que tenemos y de la no documentación. La documentación que falta, el por qué falta, cuáles son los motivos para que esto ocurra. Por ello vamos a intentar que sea menos, vamos a tratar diferentes tipos y aspectos del contexto isleño, el contexto regional de la provincia de Huelva y Sevilla, un poquito el contexto nacional para que entendáis. Y sí es verdad que esto va a ser como una especie de mosaico. Cada piececita nos va a ayudar a luego entender la realidad y va a ser muy de agradecer cada dato que demos para luego entender el porqué de las conclusiones que vamos a sacar en esta conferencia. Así que vamos a empezar. Y le doy paso a mi compañera Inés. Pues bueno, muchas gracias a todos y antes que nada a mí también me gustaría agradecer a Jorge que me ofreciera esta oportunidad para compartir contigo de tu tiempo, de tu ponencia, que más que encantada, la verdad.
Y bueno, espero que os guste mucho a todos. Y básicamente, pues como bien ha dicho mi compañero, los objetivos principales que nos marcábamos era conocer un poquito qué pasó en Isla Cristina durante la sublevación militar que luego dio lugar al golpe de Estado, y en concreto nos queríamos acercar, aparte de la parte más bibliográfica, nos queríamos acercar un poquito también al tema con fuentes documentales de archivo, ¿vale? Entonces, pues escogimos unos expedientes procesales que se encuentran en el Fondo de Prisión Provincial de Huelva, en el Archivo Histórico Provincial de Huelva, que además se pueden acceder a ellos a través de Internet, que están digitalizados. Hay muchos más, ¿vale? Pero nosotros nos hemos ceñido sobre todo a los que están digitalizados, por un poco también la facilidad que teníamos de acceso. Bueno, aparte de este estudio documental, pues lo hemos compaginado con un estudio bibliográfico e historiográfico. Sí, que quería añadir antes de que paséis más tiempo de la ponencia, que vamos a hacer una rueda de ruegos y preguntas por si queréis participar al final, pero si puntualmente queréis mencionar algún aspecto en concreto y veis interesante sacarlo en ese punto, pues simplemente levantad la mano si queréis, se pregunta y no hay ningún problema, ¿vale? Gracias. Bueno, pues a ver, lo primero que me gustaría comentar también un poquito es la problemática que hemos encontrado a la hora del acceso a la información. Porque cuando nos surge este tema, estábamos barajando unos cuantos, nos surge primero dijimos, vale, ¿a qué tenemos acceso? ¿Qué tenemos? ¿Qué material tenemos para trabajar? Y, pues bueno, nos dimos cuenta de que a muchas cosas teníamos acceso, pero a otras muchas, pues no. La problemática sobre todo radica en el productor, y productor entendemos como entidad que producía esa documentación, ¿vale? Por un lado, nos encontramos una normativa que nos permite y nos garantiza el libre acceso a la información pública, como puede ser la Ley 39 de 2015, la Ley de Memoria Democrática, luego de Memoria Histórica, perdón, de Memoria Histórica y después de Memoria Democrática, pero, por otro lado, nos encontramos un marco legal que nos restringen total o parcialmente pues esa información, como puede ser la Ley de Secretos Oficiales o la Ley de Protección de Datos, ¿vale? Entonces, pues bueno, a lo que hemos tenido acceso, pues un tipo de documentación que está clasificada de acceso libre, y a la que no, pues... Vale, aquí he puesto un pequeñito esquema de la legislación que tienes que tener en cuenta un poquito para trabajar estos asuntos, ¿vale? La Ley de Patrimonio Histórico Español, la Ley de Secretos Oficiales, Memoria Histórica, bueno, los diferentes sistemas y reglamentos de archivo, la Ley 39 de 2015 del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley de Protección de Datos, ¿vale? Y, por supuesto, todo esto al final, pues, está bajo los criterios interpretativos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. ¿Empiezo? Sí. Bueno, pues vamos a empezar un poquito ya en materia, y antes que nada, pues nos planteamos qué había antes, ¿vale? Durante la Segunda República, antes de que, en el momento del golpe de Estado, o sea, de la sublevación, perdón, ¿qué había? ¿Vale? Pues el sistema penitenciario de la Segunda República se caracteriza sobre todo por un intento de reforma y modernización, una readaptación social de los reclusos. Sobre todo, ahora lo veremos un poco más en profundidad, fue Victoria Kent, previamente Concepción Arenal y unas cuantas mujeres que intentaron humanizar el sistema penitenciario. Querían acabar con ese sentido de exclusión de los reclusos y creían en la reinserción, ¿vale? Finalmente, como veremos, tuvo dificultades y ciertas limitaciones, sobre todo por la inestabilidad política y por el hacinamiento, que al final se encontraron en las cárceles, ¿vale? Porque, bueno, aunque estas reformas y tal, como veremos, no tuvo tiempo para desarrollarse como debería ser, para después ver si al final supuso un avance o no, ¿vale? Como bien he dicho, he tomado Victoria Kent como eje porque dentro de lo que es el sistema penitenciario de la Segunda República
previamente, pues como venías diciendo, se tenía una concepción de los presos y del sistema de exclusión, ¿vale? Y cuando llega Victoria Kent, lo que intenta es humanizar un poquito más con ese reformismo penitenciario, ¿vale? Victoria Kent fue directora general de prisiones, ¿vale? Desde abril del 1931 a junio del 32. Estuvo 14 meses en el puesto y, bueno, pues eso, entre las medidas pues fue la mejora de la alimentación de los presos, la libertad de culto, la ampliación de los permisos por razones familiares, el cuerpo femenino y funcionarias de prisiones, la retirada de grilletes y cadenas, que de esto último hay una anécdota que cuentan que fundió todo el metal de los grilletes y de las cadenas y mandó construir una figura, una escultura en honor a Concepción Arenal, que ella misma se había proclamado su sucesora en cuanto a ideas en este sentido. Después vemos otra fase dentro del sistema penitenciario con la dirección de Manuel Ruiz Maya, que bueno, realmente no es que se cambiase al sistema anterior, pero sí que fue una ralentización de este proyecto de Victoria Kent. Después con José Estelles, ¿vale? Durante el gobierno socialista hazañista, fue también un poco en detrimento a las políticas de Victoria Kent, y después con el gobierno radical cedista, pues bueno, se volvió a la política de efectividad administrativa y represiva. ¿Vale? Elviro Ordiales fue el encargado de esto. Y bueno, al final lo que se consiguió fue una reorganización de la Dirección General de Prisiones. Y bueno, al final el proyecto de Victoria Kent no se eliminó del todo, pero sí que hubo muchas políticas que al final no se llevaron a cabo. Bueno, pues vamos a intentar hacer un pequeño esquema. No quiero profundizar mucho porque si no se nos va a hacer muy larga la ponencia, pero un esquema de qué fue las pautas o los puntos clave durante la sublevación y qué ocurrió en nuestro municipio. Vamos a hablar un poquillo de cuál es el contexto general, en un ambiente de las fiestas del Carmen. Nos damos cuenta de que este día que llegan los primeros telegramas sobre este golpe de Estado, esta sublevación, es el 18 de julio, en plena fiesta, y hay un momento también de crisis. El pueblo no tenía recursos, no tenía un poder económico para actuar frente a situaciones de emergencia. Y entonces eso nos puede marcar y nos puede dar a entender cómo va a actuar este municipio a la hora de entender qué acciones lleva cuando llegan los telegramas desde Madrid informando sobre este golpe. Aquí vamos a ver un poco las características de los telegramas que se dan, que es primero una prohibición. Ya desde Madrid saben que va a haber un golpe, va a haber una intención por tomar la fuerza del Estado y legislativa, y hay una prohibición de manifestaciones y reuniones para evitar cualquier tipo de sublevación, y buscan una dependencia, buscan que no haya nadie que se ponga en contra de la Guardia Civil, que en este momento está del lado de la República. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos un interés por controlar y tener un orden sobre la situación en Isla Cristina. Sí, es verdad que tampoco querían crear un caos, y es por eso que cuando empiezan los primeros telegramas también inciden en naturalizar todo y marcan una reanudación de los trabajos en el municipio. No querían que, aunque ellos tuvieran información externa, no hubieran grandes conflictos y demás. Y sí que llega una orden en un telegrama que hay un interés por crear un cuerpo armamentístico en la localidad. Es cierto que un cuerpo armamentístico no militar, sino que son milicianos, que llamaban aquí Escuadrilla de la Muerte, y son gente local que quiere participar para evitar este golpe de Estado. Esto serían una de las partes por las que empezarían los asaltos, la detención de
de falangistas o cualquier entidad o individuo que pudiera tener la posibilidad de ponerse el bando del bando sublevado. ¿Vale? Aquí vemos un poco el grupo armado que se encarga principalmente de los registros, detenciones y control. Básicamente es intentar que no hubiera ninguna fuerza organizada en la localidad que pudiera ponerse en contra de la alcaldía, del control político y de la Guardia Civil. Y aquí se empieza a proceder a ciertos asaltos, ciertas detenciones que el mismo 18 de julio comienzan. 18 de julio, 19 de julio, hay gran cantidad de comunicados que informan ya de estas detenciones y estos asaltos y este destrozo de cierto inmobiliario público. Se ve principalmente fábricas, como la fábrica Rivera, que indican como hay una pérdida de 218.000 pesetas en destrozos y robos. También está el casino, que pasa a poseerlo la CNT, grupo anarquista, y se tasa en una pérdida de 20.000 pesetas, el estanco Emilio Bogarín de 15.000 pesetas, la capilla Nuestra Señora de los Ángeles de 60.000, la iglesia de Redondela 100.000, bueno, una serie de focos que podrían ser contrarios o de donde podría salir un interés contrario a la República. Por ejemplo, también vemos como en el Casino Unión hay también una pérdida de 2.000 pesetas, la iglesia junto a su archivo de 300.000 pesetas, y la casa Gilita, que por ejemplo ocurre de que Gilita se va del edificio y se exilia, por así decirlo, en el Pozo del Camino creo que es, sí, en una casa que tenían allí. Se ve como hay declaraciones de intento de robo, de joyería, de destrozo de mobiliario, detenciones, y posteriormente queda reflejado en las actas del bando de guerra, posteriormente el orden franquista. Sí. En política quería incidir un poco en la característica principal que tiene nuestro pueblo. Es cierto de que ha habido en todos los municipios sobre todo por la época, una gran organización política, pero es cierto que aquí es bastante característico, como siendo un pueblo tan joven, hay una gran potencia en torno al sindicalismo de los marineros, sobre todo, de organización, anarquismo. Vemos como la propia CNT que toma el casino, comunismo, socialismo, masonería, la aristocracia. Hay grandes personajes influyentes que actúan posteriormente en la política nacional. Por ejemplo, está el Consejo de Salud Pública, que también intervino y daba información sobre los problemas de sanidad que afectaban a la localidad, y tenía un contacto directo en el siglo anterior con Isabel II. Y vemos otros aspectos como el Ateneo y la organización obrera que he mencionado. Los presos, empieza, como he dicho, durante el principio del golpe, los milicianos toman toman preso al cura, a cualquier organización, sobre todo relacionada con el falangismo. Toman preso a cualquier persona que incida o tenga peligro de actuar contra el régimen actual, ¿vale? Es cierto que no es como muchas veces se pinta de unos asaltos y unas detenciones tranquilas, porque, por ejemplo, se ve en el caso del Carbonero de Ramón, cómo llevan preso en el Carbonero a los prisioneros y lo dejan allí durante días, dándoles las porciones de comida y de agua justas, un trato un poco vejatorio,
y unas condiciones un poco complicadas. Es cierto que en este punto todo el mundo está alerta porque todas las fuerzas políticas estaban más o menos informadas de que podía haber un golpe, y cualquier información con respecto a ella actuaban con fuerza y no permitían que estas manifestaciones se dieran a cabo. Como he dicho, también quería mencionar una declaración, por ejemplo, del 18 de julio, en el que Emilio Martínez da Casa dice lo siguiente: el día 18 de julio, último, al salir del baile del Casino Isleño, yendo acompañando a mi familia y a mi amigo don José Jiménez y familia, a eso de las 4 de la madrugada y en la calle del Carmen nos encontramos a Manuel González Abreu, que posteriormente llegó a ser el dueño de esta ciudad. Manuel González Abreu, que posteriormente llevará el comité del control, por así decirlo, organización antes del golpe. Y que estaba con la compañía de varios músicos de Huelva, y al pasar por delante de ellos, el González dijo que tenía que cortar la cabeza a todos estos tíos de cuello que no trabajaban, ahora que era la suya, continuando a mi domicilio. Vemos un poco ya el primer día con los telegramas, la tensión que había, ese interés por posicionarse, por controlar la situación. Y posteriormente ya terminamos con el Comité de Salud, que es donde este señor Manuel González Abreu toma partícipe de este comité, y es, por así decirlo, el que toma la potestad junto a otros de la alcaldía y el tema legislativo del municipio, antes de que el bando franquista lo tomara. Había otros aspectos que ya conoceréis, como el caso de la Trementina, que cuando se enteran de que el bando franquista toma Huelva, mandan a carabineros a ver si esa información era cierta, y cuando mandan la información de vuelta de que era así, todas las formaciones que estaban apoyando a la República y eran personajes públicos huyeron en el Trementina. Y hay cierto número de gente que quiero incidir cómo es la polaridad y polaridad en los diferentes bandos, pero la cantidad de tipo de representación en estos movimientos. No era solo una organización sindical que perteneciera solo a los marineros, no era solo una organización política que dependieran de la gente culta que iba aristócrata o que iba al Ateneo. No era solo eso, era una gran organización que aquí tengo algunos individuos que, como Manuel Abreu Díaz, que era marinero. Vemos también a Braulio Cabalga Fernández, panadero, jornaleros de la CNT. Vemos aquí un par de maestros, vemos fuerzas sindicales también, como el Levantisco, que era afiliado a la CNT. Había una gran variedad de personas que participaban activamente en la política y no era sesgado a un tipo de población. Y ahora simplemente hacer un contexto general rápido sobre el aspecto nacional. Durante la República, que nos va a dar a entender muchos aspectos. Empieza, aquí es falta de información, pero creo que es más o menos un resumen que deja claro los aspectos principales. Empieza una coalición de izquierdas y el Partido Republicano Radical, del LRUX. El Bienio Progresista, que es aquí donde se propone, y aparece Kent con la idea de cambiar el modelo de prisiones a un modelo de reinserción, habilitando las cárceles y las prisiones para que hubiera mejores condiciones, habilitando salas para peluquería por problemas de insectos, de piojos, pulgas, para evitar tipo de contagios, problemas de salud varias. Pero posteriormente, en el bienio radical cedista, gran parte de estas políticas y legislaciones fueron abolidas. Entonces aparece un modelo
que tiene un interés y una forma de crear este tipo de cárceles que posteriormente no se lleva a cabo porque hay un interés, por cortar todo aquello que tenga que ver con las políticas de izquierda del bienio progresista. Y luego he puesto aquí el Frente Popular, que me avanza un poquito más, que es realmente el momento en el que los partidos que están en el gobierno cuando se da el golpe, que estaría Izquierda Republicana con Azaña, Unión Republicana y Esquerra Republicana, que entraría en mayo, pero ya en julio estaría en el gobierno. Sí, es verdad que luego durante la Guerra Civil ya intervienen otras potencias de izquierda en el gobierno, como son el Partido Socialista, el Partido Comunista y demás. Así que vamos a hacer una breve evolución sobre los tipos de presos que había encarcelados en la prisión y principalmente en la prisión provincial de Huelva, que durante la República todo aquel era como una prisión general donde no había un interés por clasificar ni encarcelar a un tipo exclusivo de preso, y además interviene la ley de vagos y maleantes que se había puesto durante esta República. Además, hay una gran cantidad de falangistas que entran en prisiones por, básicamente, ir en contra de la normativa que está actualmente en el gobierno. Es cierto de que en un principio el interés de la República no era reprimir a la falange, porque sí se sabía que si hubiera algún interés por reprimir, agredir a cualquier falangista en las cárceles, podría haber un movimiento de sublevación de organizaciones a nivel nacional y obviamente no tenían interés de que eso ocurriera. Entonces había órdenes de tener un buen trato hacia los falangistas. Luego sí es cierto que luego en el golpe podemos incluir a cualquier tipo de personaje, de personalidad que sea sospechosa o sea contraria al bando franquista, y podemos ver en este tipo de prisiones una gran variedad de individuos sin importar la tipología y demás. Y luego esto se va evolucionando hasta que Queipo de Llano impone la prisión provincial de Huelva a una cárcel exclusiva de homosexuales y transexuales. Es verdad que, aunque esto sea cierto, no era algo totalmente exclusivo. Había aún otra tipología de presos que entraban ahí. ¿Por qué? Porque había tal cantidad de presos que no cabían y estaban hacinados en las cárceles. Es por eso que se crean también otras prisiones momentáneas, se crean los campos de concentración, etc. Aquí, por ejemplo, tenemos la prisión provincial de Huelva a la que nos referimos. Algunas fotos de la prisión. Y vemos ahora unas características bastante importantes sobre cómo se organizaban los tipos de prisiones y encarcelamientos durante la Guerra Civil por parte del bando franquista. Encontramos cómo las cárceles habían tal hacinamiento y tales condiciones que no podían albergar tal cantidad de gente, y por eso se crean diferentes campos de concentración alrededor de la zona, como son el de la isla de Saltés, el puerto pesquero, San Juan o Peguerillas. Por ejemplo, está el caso de la isla de Saltés, que es una isla en mitad del río, que imposibilita la huida, y las condiciones eran de trabajo forzado. Vemos como posteriormente el régimen busca ayuda de parte de Punta Umbría de ceder alimentos para que esta gente no muriera de hambre. Y vemos declaraciones de una mujer de Punta Umbría cómo iba para allá intentando evitar mostrar cualquier tipo de posicionamiento político, y decía que llevaba cartones para que no durmieran en el suelo, que llevaban la comida que fuera necesaria, dentro de la cual pues daban lo justo y necesario para que este tipo de presos sobrevivieran. Decían que llegaban hasta unas 3.000 personas hacinadas en una islita, trabajando con trabajo forzado, con hacinamiento, con problemas de salubridad, pero ellos preferían
estar ahí a una cárcel que no estaba ante un cielo abierto, no estaba ante un aire que facilitara la propagación de enfermedades. Sí, es cierto que, por ejemplo, luego improvisado se hicieron ciertas cárceles, como la Plaza de San Francisco de Huelva, el cuartel Paseo de Santa Fe o la sede incluso de la Falange, para introducir a gente, porque había tan cantidades de prisioneros que no podían albergar esta tal cantidad de gente. Y luego sí es cierto de que hay campos incluso de exterminio, como en el caso de la Algaba, cercano en Sevilla, en el que dejan morir a 200 personas de hambre, de desnutrición. La dejan allí, quieren como representar y que la gente vea el castigo, y dejan allí morir a 200 personas. Las condiciones, como digo, eran lamentables, había un interés de reprimir y de que la gente viera lo que podía suceder si se ponían en contra al régimen, y crearon un modelo de miedo y de caos para poder soportar a estas presiones. Algunas características por parte de las mujeres, como veremos, el catolicismo es un eje moral para estas nuevas políticas del bando franquista, lo cual quiere decir que la consideración hacia las mujeres va ligada totalmente hacia ese catolicismo. Las mujeres principalmente no eran consideradas como sujetos. ¿Qué quiere decir? Pues que mucha de la legislación favorecieron en parte a evitar el encarcelamiento. Por ejemplo, las lesbianas no eran muchas, no digo todas, pero muchas no eran ingresadas en campos de concentración o en cárceles, sino que eran llevadas a conventos o a psiquiátricos. Muchas veces era peor, porque posteriormente se ve como hay un interés por parte del franquismo por maltratar con cierto tipo de mecanismos como la lobotomía y bueno, podemos hacer una idea de las condiciones en las que estaban estas mujeres y de cómo eran mostradas al público, como vemos en la fotografía, como había muchos casos aquí en Isla Cristina, en la que se rapaban, se sacaban a la calle para que todo el mundo tuviera miedo de que cualquier tipo de movimiento contra el régimen iba a ser penado y perseguido. Y luego queríamos hacer hincapié en los homosexuales y transexuales, ya que en este tipo de prisiones es posteriormente en la que Queipo de Llano lo toma la prisión como base para introducir a homosexuales y transexuales. Es cierto que había dos tipos de prisiones, para que veáis las consideraciones. Principalmente los hombres activos eran encarcelados en la prisión de Huelva, los homosexuales activos, y los pasivos en Badajoz, para que os hagáis una idea de cómo actuaba y la forma de pensar que tenía el régimen. En la ley de vagos y maleantes de la República se modifica y se inserta a los homosexuales como peligro público, como conjunto de la población que está enferma, que es un peligro y que debe ser atacada, y cualquier tipo de manifestación que pudiera dar a entender que esa persona era homosexual, aunque no hubiera hecho nada en contra del régimen, era apresada y se llevaban durante años en la prisión bajo unas condiciones de salubridad lamentables, porque, por ejemplo, podemos entender cómo había en las prisiones fiebre tifoidea, tuberculosis, desnutrición, moría de desnutrición, la higiene era... no había higiene, no iba a decir que había un tipo de higiene, pero nada, no había ningún tipo de higiene. El problema de insectos, pulgas, piojos y la propagación de enfermedades era totalmente... cualquier problema sanitario se propagaba por todas las prisiones, entonces era un problema bastante duro, y este tipo de personas solo por existir ya tenía una persecución y un interés por reducirlos a menos que personas, menos que un objeto. Simplemente eran gente perseguida por ser, simplemente por ser. La ley sobre la peligrosidad y rehabilitación social, posteriormente, es donde incluye a la prisión de activos en Huelva, y es aquí donde empiezan el tipo de
Sobre todo en este momento cuando empieza el tipo de agresiones como la lobotomía, experimentan con acciones contrarias a cualquier tipo de persona, sobre todo con las personas homosexuales y transexuales. Aquí vemos un ejemplo de la Moni de Huelva, que simplemente era carnaval, se disfrazaron y escucharon la Guardia Civil, que ahora está el bando franquista, que se habían disfrazado de mujeres. Eso decían. Llegaron y ese conjunto de hombres no estaban disfrazados, pero le dijeron que lo dejarían en paz si le podían hacer una foto con las vestimentas. Se la hicieron y utilizaron esta fotografía como justificante para ingresarlos en prisión. ¿Vale? Y bueno, podéis entender, y aquí hay muchas declaraciones de la Moni, del grupo al que pertenecía, que las condiciones eran totalmente vejatorias, eran perseguidos, maltratados, se dejaban en salas llenas de excremento, con condiciones de salubridad lamentables, y no tenían ninguna relevancia por proteger a este tipo de personas. Y le doy paso a mi compañera. Bueno, yo quería hacer antes que nada también una distinción muy en relación con lo que acaba de comentar mi compañero, referente a la documentación que hemos consultado, ¿vale?, entre expedientes procesales y expedientes judiciales. Los expedientes procesales judiciales, y de depuración. Los expedientes procesales, ¿vale?, son unos documentos judiciales que registran delitos comunes o infracciones legales, acusaciones, pruebas, testimonios, sentencia y cualquier otra documentación relacionada con un proceso legal, ¿vale? Simplemente se dedican a registrar la actividad judicial. A estos expedientes son a los que sí hemos tenido acceso, ¿vale? A los que no hemos tenido acceso son a los expedientes de depuración, ¿vale?, que es un tipo específico de expediente que se crea durante el franquismo, en los cuales se registra la evaluación de la conducta de los individuos, ¿vale?, para justificar pues su exclusión, marginación y represión por razones políticas o ideológicas. Y esto también está muy relacionado con lo que ha comentado mi compañero, en el sentido de la pena que se le impone a ciertos delitos. Bueno, hay ciertos delitos, como luego veremos, de robo, hurto, incluso de transeúnte, de contrabando, que se penan como se podía penar cualquier otro delito recogido dentro del Código Penal. Pero los expedientes de depuración sí que tenían esa idea de perseguir la idea o perseguir ideas políticas, ¿no?, ya sean de cualquier contrarias, por supuesto. Esa idea de acabar con el gen rojo, con cualquier disidente. Bueno, entonces, me gustaba hacer esa apreciación porque creo que también es bastante aclaratorio pues, del tipo de información al que tenemos acceso y el tipo de información al que no tenemos acceso. Bueno, la cárcel flotante. Cuando me dediqué a leer los expedientes, veía algo que se repetía muchísimo en los documentos, que decía: se envía a la cárcel flotante, enviado a la cárcel flotante. Y bueno, y me puse a investigar y claro, al final pues la habilitación de edificios civiles con prisiones improvisadas no supuso ninguna novedad. Vale, esto ya se llevaba haciendo hacía mucho tiempo, y sobre todo en la Revolución de Octubre del 34 fue cuando se dio un incremento de la población reclusa. Y bueno, pues este barco se fabricó en el astillero William Dobson de Newcastle en 1909 para la compañía Ibarra, y en el momento en el que entran las tropas del ejército del bando sublevado a Huelva, ¿vale?, pues al final tienen que habilitar de manera casi de emergencia un poco, ¿no?, las cárceles. Algo que también se ve en la documentación es que muchos presos que se encontraban en las cárceles en ese momento se liberan, y literalmente pone que se ponen en libertad cuando entra el ejército ganador, el ejército vencedor en la comunidad, en la provincia, perdón. Entonces, bueno,
todo esto se debió al hacinamiento y sirvió como centro de detención provisional, por eso mismo que digo, que al final pues se tienen que improvisar un poco el tema de las cárceles. Esta es una foto del barco Cabo Carboeiro, estaba en Triana, ¿vale?, en el río Guadiana, y ahí enviaban a presos de Sevilla, Huelva y algunos de Extremadura. Popularmente se conocía como el barco de la muerte y, bueno, albergaba todo tipo de presos, pero también, sobre todo, miembros de los sindicatos pues, de CNT y de UGT. Otro aspecto que también quería reseñar un poquito es la columna minera de Río Tinto, ¿vale? Que, bueno, Huelva fue tomada el 29 de julio del 36, ¿vale?, aunque el golpe empieza el 18. Y, bueno, tras la sublevación militar de Marruecos del 17 de julio, pues las autoridades republicanas de Huelva deciden movilizarse para intentar evitar el golpe, o sea, que Queipo de Llano se hiciera con Sevilla, y además corrió un bulo no por la radio de que iba a hacer volar la Giralda y tal. Y bueno, se reunieron en una columna mixta, mineros, carabineros y guardias civiles, y se ponen rumbo a Sevilla. A medida que van avanzando se le van uniendo voluntarios y bueno, llevaban un armamento de 200 kilos de dinamita, iban cargados con fusiles y además pues 14 camiones requisados a la Río Tinto Company, ¿vale? Y bueno, la cosa al final, lo tengo aquí, perdón, Gregorio Haro, que fue un guardia civil, pues finalmente traiciona a esta columna, a estos voluntarios, y los vende, por así decirlo, y el 19 de julio, en lo que se conoce como la Pañoleta, en Camas, en Sevilla, pues bueno, le tienden una trampa y finalmente son fusilados estos voluntarios. Vale, aquí he conseguido poner algunas fotos. Sí, pero... Quería aportar una cosilla en torno a la columna, de cómo este individuo, Haro Lumbreras, era el representante de la Guardia Civil y participó, entendiéndose el bando sublevado, que era... No, el bando sublevado no, perdón. El bando, por así decirlo, que apoyaba a la República, que lo apoyaba. ¿Qué ocurre? Que este estaba conectado directamente y comunicaba cualquier tipo de movimiento de la columna a Queipo de Llano, y le hicieron una emboscada con toda la información, y gracias a esto él consiguió su puestecito en el franquismo y fue uno de los principales personajes que incidieron en la represión durante el franquismo en los primeros años, sobre todo. Y bueno, y ahora pues ya nos gustaría compartir un poco los datos que hemos obtenido del análisis de la documentación, ¿vale? Y bueno, aquí vemos que principalmente los delitos gubernativos son el 69%, entonces son la mayoría. Contrabando vemos también, rebelión, transeúnte, homicidio. Esto sería sobre la Isla Cristina, ¿verdad? Sí, estos sí, son perdón. de la Cristina, Sí, perdón. Para que no perdón, creáis que sí. es carácter general, sino son... Sí, claro, porque la documentación que nosotros hemos consultado son de gente de Isla Cristina, vecinos o naturales de Isla Cristina, ¿vale? Y bueno, y las razones, pues aquí está. Por ejemplo, en delito de homicidio hay un caso que me hizo particular gracia por cómo viene redactado así en el expediente. Antonio Elías Eros, pues fue condenado por homicidio, y en el expediente reza que, bueno, que sufría problemas mentales transitorios y que estaba en el hospital y con unos compañeros pues bebieron tal, y en un estado de embriaguez al final tuvieron una discusión, empujó a uno de sus compañeros por las escaleras y bueno, 2 días después fallece. Entonces pues nada, cumple condena y nada, pero eso me parecía algo, porque en los expedientes también es muy curioso cómo se refleja la información, cómo se reflejan los hechos, y bueno, eso era un aspecto que quería
Una cosilla, en tema de la información, sería muy sencillo buscar las fuentes y decir, mira, estos son los tipos de delitos y esto es literalmente lo que ha pasado. En Isla Cristina estos son el tipo de presos que han intervenido y que han sido, presos en la cárcel provincial de Huelva, pero eso no es ningún análisis. No podemos tratar la información como verídica totalmente. Había un interés por ocultar la información por parte del franquismo. Es cierto de que debían justificar si cualquier persona era acusada por un vecino de pertenecer a la izquierda, al bando republicano, era aprisionado y se pondría cualquier tipo de causa que no era por la que realmente era introducir la prisión. Si tú es conocido, ese creo que es Rojo. Bueno, vamos a poner que ha intervenido en organizaciones que quieren dar un golpe en Málaga, por ejemplo. Y esa información es falsa. Tenemos que ver también esa intención por parte del franquismo por ocultar cierta información para que justificar ese tipo de presos, aunque realmente ellos tuvieran totalmente el control. Y también hay mucha información que no viene. También tenemos que ver cómo no había un registro en el que total de todos los presos, había muchos presos que no quedaban registrados o que la información que venía no tenía ningún interés. Muchos aparecían como que si fuera, no sé, no recuerdo el nombre, pero ponía cojo. ¿Pero por qué es preso? Es cojo. Ya está la información relevante. ¿Por qué? Porque a mí me interesa identificarlo. Punto. Da igual, no hay ningún interés por legalmente decir esta persona está en la prisión por este motivo, no había ningún interés. Entonces, este tipo de información necesita un análisis. Necesita no solo tomar la información y decir, mira, este porcentaje es el que es, sino que hay que ver la no información, la información que está oculta, la información que ha habido un interés por ocultar o por manipular, que creo que es importante y creo que es base de nuestra formación académica, de ese tipo de análisis y no de dar todo tipo de documentación por hecho. Claro, porque al final, bueno, pues todo el análisis de datos que se extraen de la documentación, bueno, al final es una fuente directa de información, pero obviamente esto tiene que estar contextualizado y tal, ¿sabes? Que no se pueden estudiar estos datos aislados, hay que contextualizarlos siempre. Entonces, bueno, de ahí se saca muchísima más información, desde luego. Bueno, también hemos hecho un poco un análisis por profesión y, bueno, vemos que la profesión de empleado o ama de casa pues un porcentaje bastante alto con respecto al total. Vemos también marineros, comerciantes, patrón de pesca. Y bueno, esto, como comenté, me parecía muy curioso porque a lo mejor yo le comentaba a Jorge, digo, mira, es que tal la cantidad de marineros, también había un cura, un abogado, tal. Y claro, después cuando te vas al contexto isleño, pues había un gran movimiento sindical de marineros, entonces es lógico pensar que si tienen esa cultura política, pues al final pues es normal que haya un gran porcentaje de ellos en la cárcel. Amas de casa es algo que a mí sinceramente me llamó la atención y ahora también voy a comentar otra cosa. Bueno, con respecto al sexo, pues el femenino representa un 25,3% de las personas encarceladas y el masculino un 74,7%. Y esto es algo también que me llamó muchísimo la atención porque presas por contrabando, o sea, los expedientes son el 100% son de mujeres y esto pues coincide con que la mayoría su oficio era ama de casa, porque los expedientes reza así, tal, nombre, apellido, natural de tal o vecino de cual, encarcelado, o sea, perdón, de profesión la que sea y es encarcelado por el motivo que sea. Y pues ama de casa, encarcelada por contrabando, pues resulta el 100% de la documentación. Y con respecto al gubernativo, pues es verdad que el masculino representa un 88,3%, pero también hay un 11,7% de representación femenina y bueno, eso también me parece reseñable. En la prisión provincial de Huelva, hace unos años, se consideró lugar de la memoria
y viene una placa en la que dice: para una generación de españoles, este establecimiento penitenciario, símbolo de castigo y exclusión social hacia quienes decidieron ejercer su libertad y desarrollar una orientación afectiva diferente, que de esta placa como preparación de la sociedad democrática a una injusticia histórica en recuerdos de los homosexuales y transexuales que fueron encarcelados, y como compromiso de que ninguna otra generación tendrá que pasar por nada semejante. Vemos como hay un interés por parte de las, al parecer hay un interés por parte de las instituciones por defender y manifestar que lo que ocurrió en este tipo de lugares. Pero luego vemos las condiciones actuales que está la prisión provincial de Huelva, que son básicamente lamentables. Se cae a cachos, no puedes tú poner un lugar de la memoria que hay un interés gubernativo y muy fuerte en el municipio de Huelva, la ciudad de Huelva, y luego deja la cárcel durante años y años en esas condiciones y no hay ni un proyecto de rehabilitación. Simplemente parece que es como, bueno, vamos a poner la plaqueta aquí, estamos todo el mundo contento, porque realmente de fondo no hay ningún interés por parte de estas instituciones por utilizar este tipo de lugares para difundir el mensaje, difundir lo que ocurrió, que la gente y la población tanto de Huelva capital como de los poblados y de todos los poblados que tuvieron a habitantes dentro de estas prisiones puedan ver y puedan aprender en torno a qué pasó en esta prisión. Pero vemos que no hay ningún interés, igual que ha pasado con las instituciones durante la transición. La transición ya nos dice mucho, la palabra transición, como es una adaptación de lo que había antes. No había una ruptura. El tipo de política se fue modificando poco a poco, pero no ha habido una ruptura entre lo que era el franquismo y lo que eran los primeros años de la democracia. No ha habido ninguna intención de condenar el franquismo, no había ninguna intención de mostrar en los colegios qué realmente ocurría. Si tú le preguntas a cualquier niño o a muchas de las personas cuál era lo que pasaba en el franquismo, pues literalmente pasó una guerra civil, ganó un bando y ya está con estas características. No, había campos de concentración que la mayoría de la gente no sabe. Había este tipo de condenas, había este tipo de trato hacia las personas y individuos que estaban... que literalmente gran parte de ellos no participaban ni políticamente, iban contra el franquismo, y había una intención por manipular e imponer un tipo de moralidad y un tipo de cultura a toda persona, sin importar cómo fuera. Pues literalmente eso se manifiesta, como he dicho, en la educación, como en los libros en el colegio, en los institutos. El tratamiento hacia la guerra civil es como es. Tanto podemos hablar, dice, sí, pero la izquierda aporta esto, la derecha aporta esto. No, realmente tanto el PP como el Partido Socialista el Partido Socialista no ha tenido ningún interés, simplemente decir, no, queremos que la guerra civil quede mejor reflejada en la educación, en las escuelas. ¿Se ha hecho algo? No se ha hecho nada. Con que haga tú alguna política o un cambio, realmente no hay un cambio. Tú no tienes ningún interés por eso, tú tienes un interés por defender esta transición, y creo que algunos me tacharán por posicionarme, pero literalmente es un análisis histórico. Un análisis en el que desde esa transición no ha habido ningún interés por mostrar objetivamente lo que pasó en esa guerra civil, en esa posguerra, no había ningún interés, y eso se manifiesta en lo que vemos hoy en día. Y creo que es bastante relevante mostrar y manifestar, y desde entonces no ha habido ese cambio, porque como ya digo, hubo una transición, no hubo una ruptura, no hubo un cambio. También el tema del concepto de guerra civil, ¿lo quieres tratar? Sí, bueno, yo también eso quería comentar, que partiendo de la base de la terminología que se emplea, y también, en relación con lo que has dicho de los proyectos de guía docente y tal, sobre todo en bachillerato, que a lo mejor es cuando se estudia la historia de España, al final queda relegado a los últimos temas, al último mes o a la última semana, y suerte si puedes darle un poco por encima. Partiendo de ahí y continuando, pues, como bien ha dicho mi compañero, en cómo se enseña que es igual a los bandos, casi una guerra fratricida entre hermanos, tal.
Y bueno, yo creo que estaría bien hacer hincapié en que había un gobierno legítimo, elegido democráticamente, y que hubo una parte que se sublevó. Y entonces eso no se cuenta como tal, es un poco tibio, y creo que también va muy en la línea de la transición, de esa idea de que nadie, o sea, de no mover las aguas, de que todo se quede tal y ni para ti ni para mí, y bueno, y al final eso es posicionamiento también. Cuando te posicionas de esa manera tan tibia, pues creo que eso también deja mucho que decir. Yo he traído aquí una referencia de Pablo de Gref que hace en el 2014 en un informe de la ONU en el que dice que los mayores vacíos se evidencian en materia de verdad y de justicia, que no se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad y que además no existe información oficial ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad. Como ha contado mi compañero, el hecho de que falte información da mucha información. El hecho de que no tengamos acceso a parte de la información da también mucha información. Cómo se ha tratado desde el punto de vista archivístico, legislativo, el acceso a las fuentes, la información clasificada, la titularidad de la documentación, porque, bueno, tampoco me voy a extender demasiado, pero hay mucha documentación referente al periodo franquista y tal, que que la Asociación Francisco Franco, por ejemplo, tiene atesorado. Por parte del Estado también, con la Ley de Memoria Democrática y tal, relega a asociaciones el tema de las exhumaciones, cuando yo pienso que debería ser algo que debería partir de la administración pública, de las instituciones. Y bueno, y también he traído esta referencia que Pedro García Blanco, si no recuerdo mal, comenta y pone que ya existe, esto es en respuesta al informe de Pablo. Pone que ya existe una política de Estado. Lo que ocurre es que es una política que busca preservar la impunidad de los verdugos. Las comisiones de la verdad cambian verdad por justicia, y en España lo que necesitamos es justicia, porque ya la verdad ya se conoce. Una comisión de la verdad en un Estado como el español actual estaría al servicio de las políticas de impunidad que fundamentan este Estado, ¿vale? Y bueno, esa es una de las conclusiones a los que hemos llegado, que al final, a través de los archivos y de la documentación, también se pueden analizar o estudiar otro tipo de cosas, como pueden ser las estructuras, ¿vale? Los archivos al final son un reflejo del orden social, tanto cómo se trató, cómo se ha tratado y cómo se está tratando. Las políticas archivísticas van muy en consonancia con ese modelo de transición, ese modelo de estamos en una democracia, pues en el tema legislativo pues tenemos los derechos y las garantías de libre acceso a la información pública, pero por el otro lado pues no tanto, porque ahora esto va a ser información clasificada, ahora esto va a ser información que tal, tienen que pasar no sé cuántos años para poder consultar, necesitáis la autorización de tal. La verdad es que a veces resulta un poco pesado, porque uno intenta investigar, acceder, rebuscar un poco y se encuentra trabas, y ahora no, y ahora tienes que tener el permiso de no, eso está en no sé dónde, no, eso lo lleva al interior, y ya después, dependiendo también del sistema archivístico al que pertenezca, eso es la titularidad. Bueno, al final lo que para mí refleja todo esto es los archivos pues como garantes de la memoria histórica. Al final la historia se basa en fuentes, la historia no se hace... tienes que hacerla basándote en algo, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo obviamente soy una gran defensora de la documentación y bueno, y también pues a mí me gustaría aprovechar este espacio para reivindicar también archivos, archiveros, historiadores, ese valor social, por así decirlo, con respecto a la justicia y a la reparación social.
Yo creo que somos profesionales que no se nos escucha lo que se nos debería escuchar, no se nos apoya lo que se nos debería apoyar y, en parte, también desde las instituciones creo que se nos debería apoyar más en este sentido. Porque, como bien decía mi compañero, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Sí, la prisión provincial, lugar de memoria histórica, tal, pero se cae a cacho. Entonces, bueno. Espero que Muchas gracias a todos por participar, por venir. Muchas gracias por asistir a esta ponencia. Gracias también a mi compañera por todo el interés, por la participación activa a la hora de elaborarla. Y vamos a pasar a la sección de ruegos y preguntas. Si alguien quiere preguntar lo que sea, si alguien quiere aportar algún dato, porque obviamente nosotros no somos Wikipedia, somos historiadores que tenemos cierta información y la usamos para analizarla, pero no somos unas personas que... Vale. Y creo que duró cuestión de un año, porque hubo bastante problema con los neonazis de la zona cercana y la policía, en lugar de intervenir para precisamente separar a esos grupos sociales clandestinos que vienen ahora de repente a... El saber es que la gente por lo general no sabe, y como hay un posicionamiento por parte de franquistas y fascistas que actualmente están muy potentes en Huelva, y siempre se posicionan por parte de unos que fueron los golpistas y fueron los que intentaron destruir lo que era el Estado democrático que hubo en España. Bueno, no sé si te refieres al proyecto de ley que están... Dentro de ese proyecto hay una clasificación también de la información en 3. Y bueno, a ver, yo como en todo pienso que la ley intentará tal, pero a la hora de la verdad la práctica será diferente. Y yo realmente, es verdad que con el tema de la protección de datos y tal, de carácter personal, ahí no sé muy bien muchas veces dónde posicionarme, pero sí que es verdad que yo creo que deberíamos tener acceso a casi todo, la verdad, porque al final también tenemos derecho, o sea, porque al final la información pública, la documentación pública, también es un reflejo de los procedimientos que se llevaron a cabo, de la estructura interna, por así decir, burocrática quizás, pero bueno, y creo que se debería tener acceso a casi todo. A los expedientes, por ejemplo, de depuración, creo que no estaría mal, porque además también creo que se tiene como mucho miedo a abrir esa caja de Pandora, pero es que creo que no hay otro camino. Es que las cosas, aunque no les gusta a mucha gente, es que también eso ha pasado y eso hay que contarlo y no pasa nada, y que esto está ahí. Es que por mucho que no lo cuentes, ¿sabes? Pero bueno, al final, pues lo que no se nombra no existe. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no sé si responde a tu pregunta. Sí. Vale. Sí. La pregunta mía es: ¿qué función desempeña el círculo hermenéutico del investigador ante los datos que busca, que se encuentra, o la fuente que quiere estudiar? No, básicamente la función es saber interpretarlo, saber interpretar estos datos.
la función principal es saber interpretar estos datos que localiza. No, como he dicho antes, no son unos datos literalmente que haya que interpretar como ciertos según el contexto. Sí puede ser cierto y tiene que buscar una justificación hacia ello. Tú tienes que saber, como historiador, te dan unas bases para saber analizar y cómo tratar ciertos datos y interpretar esos datos, y de eso sacar una lectura. No sé si iba por ahí o no. No, me refiero, por ejemplo, a la predisposición personal, intelectual, cultural y política del investigador cuando tiene por delante una serie de documentos. ¿No? Y vosotros, como historiadores que sois, os pregunto eso sobre el círculo hermenéutico previo para uno decir, voy a clasificar, voy a interpretar y voy a comunicar estos datos. Bueno, pues, hombre, yo pienso que uno tiene que ser lo más objetivo posible y al final saber contextualizar los datos es saber contextualizar de quién produce la información, hacia quién va la información, hacer un análisis conceptual en ese sentido, porque a lo mejor estos expedientes en el 45 tendrían otra lectura. Entonces, pues, eso contextualiza los datos. Sí, y también quiero dejar claro que no hay un interés político detrás, hay un interés de la parte del historiador de localizar qué tipo de documentación ha sido bien tratada e intentar hacer una difusión para que llegue claramente a la población. O sea, obviamente todo historiador va a tener un sesgo político detrás y tal, pero tiene que haber un análisis y una profesionalidad académica. No somos cronistas, somos historiadores que tratamos de tratar fielmente y bajo una metodología clara todo tipo de documentación. Claro, el método para mí también es algo importante y reseñable, que muchas veces suele pasar con este tipo de cosas, ¿no? De, bueno, historiador no es solo el que lee muchísimos libros sobre historia o a cualquier persona curiosa que esté interesada por tal, o no sé, sabe, historiador, pues tenemos una formación, seguimos un método, bueno, que al final es una disciplina, que parece que, bueno, que cualquiera puede hablar, pero no todo el mundo a lo mejor habla de medicina. Entonces, pues bueno, yo creo que por eso mi defensa ante por los profesionales que nos dedicamos a esto, por eso, porque al final dedicamos tiempo en formarnos también. Sí, yo quería en primer lugar agradecer a Jorge y a Inés por la labor de investigación y la presentación tan bonita que habéis hecho. Y bueno, tenía varias preguntas. Un poco se me ha quedado esa curiosidad cuando habéis hablado de esos milicianos isleños cuando empezó la sublevación. Y bueno, se sabe que viene de las brigadas internacionales, pero como estamos tan cerca de la frontera, pues quería preguntaros en primer lugar si sabéis si hubo algunos milicianos portugueses que vinieron, pues nos contaron alguna anécdota. Y bueno, como me ha gustado mucho la charla, pues quería preguntaros también qué otros temas se han quedado en el tintero, que no habéis sido capaz de tener el tiempo de producir. Y para cerrar, un poco por ensalzarnos el tema de la memoria en el pueblo y tal, ¿qué lugares de memoria en Isla Cristina creéis que no están y faltaría con este tema y que se debería de impulsar? Vale. Sí, puedo acordarme. Dale, sí, sí. Vale, por primera pregunta, sí es cierto, obviamente, que participaron una gran cantidad de portugueses y apoyaron la República, apoyaron un poco de todo. Era un pueblo que era muy hermanado con Portugal, venían siempre, incluso en las propias fiestas siempre venían gente de allí a participar en las fiestas, en la propia banda de música, y había una cohesión y en el trabajo, pues, obviamente siempre se daban. Y no solo portugueses, sino que también catalanes, vascos, valencianos, aparecen aquí en esta información gran cantidad de gente de todas partes que apoyan este movimiento y que obviamente si están aquí es porque por algún motivo u otro ha tenido que desplazarse a Isla Cristina. Y sí es cierto que, como me has dicho, de qué interés tenía yo
por haber aportado más, y es cierto la pluralidad, que, como tú me comentas, de muchas de población de diferente tipo que había en la cárcel provincial de Huelva. Tú dices, la cárcel provincial de Huelva, pues como luego posteriormente una cárcel especializada en gays, homosexuales, transexuales, pues podría venir mucha gente de la zona, pero no, vemos las fuentes y vemos cómo vienen, como he dicho, también aparecen muchos vascos, y como hay estudios y trabajos municipales en el País Vasco que tratan esa información en consideración con la prisión provincial de Huelva como bandos de la izquierda Berchale del País Vasco son llevados directamente a la cárcel provincial de Huelva. Y ahí se integra esa pluralidad tanto de profesiones, de tipología de gente, como de localización y demás. No sé si quedaba alguna otra pregunta que no... Lo de la memoria histórica. Sí, básicamente pues podemos hacer cualquier ruta por el centro en el que vamos viendo cualquier tipo de edificación, personajes importantes durante este periodo. Como he dicho anteriormente, hemos hablado de la Casa de Gildita, hemos hablado del casino con la CNT, hemos hablado de, bueno, Blas Infante, que no lo hemos mencionado, pero claramente era partícipe directo de estos movimientos y fue obviamente fusilado por sus pensamientos y su ideología. Y toda esa ruta se puede hacer, yo creo que no... pues se puede hacer claramente, y como estamos viendo, están haciendo unas reformas en la Casa de Blas Infante para hacer eventos, difusión de histórica y bueno, difusión cultural en general, y puede ser un punto clave que utilizar para hacer esto, pero no hace falta realmente tener una localización estable. Podemos hacer, siempre se puede hacer una ruta, que hay muchos puntos en el pueblo del que hablar en estos momentos de la guerra civil. ¿Alguna más? ¿Pregunta más? ¿Sí? Vale. Habéis mencionado antes al grupo masónico, que hablaba por aquí en un momento, y me gustaría saber qué relevancia o qué orientación política tiene. Vale. El grupo masónico obviamente se suele tener un sesgo politizado un poco de izquierdas, porque obviamente fue perseguido por el franquismo y ya tú lo puedes caracterizar como grupo de izquierdas, pero realmente era gente que participaba en un grupo en el que realmente lo que había era intelectuales que se agrupaban para participar, compartir ideas, dar a conocer ciertos conocimientos que de otra forma no se daba, y ya está. O sea, obviamente sí es cierto que al ser tú un grupo de intelectuales tiene una crítica a la política, sigue siendo una crítica al sistema, obviamente una crítica al franquismo y a los movimientos que surgían y que podían dar este golpe, pero no estaba claramente posicionado hacia una ideología clara. Sí, pero al mismo tiempo también parte de ello es parte de la identidad. Sí, sí, claro, no, sí. Sí, totalmente. Vale. ¿Nada más? ¿Vale? Entonces damos por terminada la ponencia. Muchas gracias a todos por participar. Gracias por venir. Y, un golpe. Pues nada, yo tan solo agradeceros el que nos hayáis hecho ver cómo fueron esos primeros días de la rebelión, del alzamiento contra el Estado que estaba funcionando en nuestro pueblo, que muchos de nosotros pues no conocíamos lo que había ocurrido. Y las dificultades que habéis tenido para encontrar. También hay que tener en cuenta que la transición, como su nombre indicó, era periodo de transición donde todos teníamos que estar bien y tranquilos, claro. Que seguían mandando los que estaban mandando, hasta que poco a poco han ido desapareciendo. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Jorge Aguilera. Sí, soy yo. E Inés Abad. Este es el premio que estamos entregando este año por la participación. Ponerlo de pie para que... Muchas gracias. Y gracias a todos vosotros por participar de este momento de la historia. Inés. Perdón.
¿Y qué me caigo? Espera. Yo mayor. El martes que viene nos esperamos con... ¿Dónde está? Ahí está este señor, con Enrique Luján, que seguirá ahondando en este tema. Muy bien.